pregunté a Mile si no quería cantar una más. Les voy a proponer un ejercicio, que es el siguiente. Imagínense que cada uno acá es el líder de un pueblo que es forzado a vivir en el exilio. Y entonces, como buen líder, cada uno empezará a idear las formas, los medios para que ese pueblo pueda sobrevivir, el pueblo y su cultura, en el destierro, ¿no? Pero a veces vieron que no hace falta inventar la pólvora, inventar la rueda de cero. Uno puede aprender de experiencias de otros. Y si vas a buscar en la historia de otros pueblos, probablemente te topes con otras naciones que pasaron por la misma situación, es decir, que fueron forzadas a vivir en el destierro y que lograron sobreponerse a tamaño desafío e incluso prosperar. O sea que si yo les preguntara, ¿a quién irían a consultar? ¿La historia de qué pueblo tomarían como referencia? ¿Me contestarían todos? Espero que me contesten lo que estaba pensando. Menos mal, Dina. El pueblo judío, el pueblo de Israel. Bueno, al igual que ustedes, cuando el pueblo tibetano, el pueblo de Tibet, fue expulsado de su tierra en 1950, su líder, el famoso Dalai Lama, ¿le suena?, convocó unos años después a una convención que reunía referentes judíos de todo el arco, de todas las extracciones y denominaciones. El Dalai Lama, que era lo que quería conocer y comprender el secreto de la supervivencia del pueblo judío a pesar de los exilios, a pesar de las calamidades, a pesar de las penurias. Es real esta historia, ¿eh? Y al encuentro que convocó el Dalai Lama asistieron rabinos y eruditos judíos de todo el mundo, y acudió también un para entonces joven periodista, se llama Roger Kamenetz. Y Roger Kamenetz terminó tan movilizado, tan cautivado por lo que vio, que cuando culminó el encuentro decidió escribir un libro. El libro lo tengo en mi biblioteca, es de Caro, en realidad. Y como todos los buenos libros que leí, fue ella quien me invitó a leerlo. El libro se llama, lo voy a decir en inglés, no porque me haga el canchero, sino porque no tiene traducción en español, The Jew in the Lotus, el judío en la flor de loto, podríamos traducirlo así. Es un recuento, es un registro, una crónica periodística acerca de lo que pasó a lo largo de todos esos días de encuentros, de intercambios entre rabinos y el Dalai Lama. Y si leen el libro, ya les dije, lo tenemos en casa, así que si alguien lo quiere se lo prestamos, se lo podemos prestar, claro, se lo prestamos. Van a entender, al igual que el Dalai Lama, cuál es el secreto de la supervivencia del pueblo judío a pesar de los destierros, a pesar de los exilios. Pero si no tienen ganas de leer el libro, porque vieron hoy es fácil empezar un libro, pero ¿quién tiene la concentración suficiente? Hasta cuesta leer un mensaje de WhatsApp completo. Si no tienen ganas de ponerse a leer el libro, no hace falta, porque alcanza tan solo con pensarnos a nosotros mismos un poquito para entender cuál es el secreto de la supervivencia, qué es lo que permitió que una cultura milenaria, a diferencia de muchas otras, sobreviva en el devenir del tiempo. Hace falta simplemente mirarnos a nosotros, apreciar lo que nosotros somos y hacemos en el día a día. Un ejemplo, si quieren, parcial quizás, pero ilustrativo de esta cuestión. Hace miles de años, esto lo relata la Parashá que leemos esta semana y que ayer leyeron excelentemente bien Yair y Javi también, vale decir. La Parashá de esta semana relata que hace miles de años el pueblo de Israel se congregaba en los umbrales del templo, era antaño el tabernáculo, el Mishkan, el templo móvil en el desierto, y después el templo en Jerusalén.
el pueblo se congregaba ante las puertas del templo y los sacerdotes salían a su encuentro y ¿qué hacían? Bendecían al pueblo. ¿Está bien? La gente se congregaba ahí y los sacerdotes pronunciaban una brajá, una bendición. Ahora, no hay más templo en Jerusalén, no hay más sacerdotes. La pregunta es si hay bendición todavía. ¿Sigue habiendo una bendición? ¿Seguimos bendiciendo? Por supuesto que seguimos bendiciendo. Porque ¿quién como nosotros sabe que las plegarias, las palabras, las bendiciones, a diferencia de las estructuras que pueden caer y colapsar, bueno, las palabras, las plegarias, las bendiciones sobreviven, perduran en el tiempo. Pero ahora la pregunta es, ¿quién es el responsable de impartir hoy, en nuestra época, una bendición sobre otros? Y seguramente a cada uno se le esté ocurriendo una respuesta distinta. Yo sé que muchos pensarán, muchos están agradecidos de poder tener rabinos y pensarán, claro, seguramente sean los rabinos los que bendigan al pueblo, ¿no? Bueno, no, lamento decepcionarlos, pero los rabinos no nos dedicamos a otra cosa. Enseñamos, con mucho cariño lo hacemos, enseñamos Torá, acompañamos a quienes lo desean y lo necesitan con mucho afecto, pero no tenemos una capacidad esotérica de obrar un efecto sobre otros y bendecir a otros así como así. Pero quienes tienen no la posibilidad, sino el deber, según la tradición, el deber de bendecir a otros, son los padres. Los padres tienen el deber de bendecir a sus hijos, ¿no? Y los que respondieron que sí, una de dos, o vieron el video que posteé esta mañana, que dije lo mismo, pero ahora le voy a dar una vuelta. Javi, sé que lo viste porque me diste like, ¿viste? Yo reviso todo. O bendicen a sus hijos todas las semanas sentados alrededor de la mesa de Shabbat y lo hacen con la misma brajá, palabra por palabra, la misma bendición que recitaban los Kohanim, los sacerdotes, en el templo antaño. Y ahora cuando te pones a pensar en esto decís, qué fantástico y qué maravilloso ser parte de esta tradición. Una tradición que nunca resigna la resignificación, la posibilidad de volver a dotar de sentido aquello que se hacía antaño. Si te pones a pensar en el hecho de bendecir, no hay solo una mera transmisión de palabras. En esta bendición se esconde toda una cosmovisión, una forma de entender el mundo, de ver el mundo, de vincularte con el mundo, de vincularte con los otros y con Dios quizás. Porque de alguna manera, cuando bendecís a tus hijos con las mismas palabras que antaño usaban los Kohanim, ¿qué estás haciendo? Te estás invistiendo a vos como sacerdote. Estás diciendo, te estás declarando a vos y a los otros, en este momento, al menos en este momento, en esta instancia de mi vida, yo soy un sacerdote. Cuando sos padre o cuando sos madre, te transportás a ese lugar que ocupaban los sacerdotes y que consistía simplemente en reconocer la bendición, la maravilla de estar vivo. Solo puede bendecir aquel que reconoce la bendición de su vida. Solo puede bendecir quien reconoce la divinidad, lo divino, la presencia de Dios en su cotidianidad. Y algunos me van a decir, lo dije también en el video, bueno, pero no tengo hijos, esto que estás diciendo no me dice nada, ¿no? Pero no importa, no importa. Esto aplica igual. ¿Saben por qué aplica igual? Porque estamos hablando de algo que trasciende la figura paterna. Estamos hablando de algo que tiene que ver, los analistas acá no me maten, me parece que tiene que ver con algo que se llama la función paterna. Y la función paterna la puede cumplir cualquiera, en cualquier instancia de su vida. Hay tantas formas, no solo de ser padre, sino de actuar como padre. Actúas como padre simplemente cuando te donás a un otro, te das a un otro, te entregas a un otro para cuidarlo. Muchas veces, paradójicamente, algunos aquí sabrán de esto, incluso uno puede actuar como padre de sus propios padres cuando los padres van envejeciendo. Y uno toma a cargo
su cuidado, con el mismo amor y la misma dedicación que nos dieron a nosotros. Puedes actuar como padre o como madre cuando enseñás y cuando aconsejás a otros con amor, con desinterés. Puedes actuar como padre, como madre, cuando ayudás a alguien en el laburo. No te tenés que ir a algo esotérico, a un templo, a una sinagoga. Puedes ayudar a alguien en el trabajo a crecer, a encaminarse. Lo adoptás, lo apadrinás. Es tu discípulo directo. Y entonces te erigís en una figura a seguir, en una fuente de cuidado, de inspiración, de consulta. Y actuás como padre. Y es precisamente quizás en esos instantes, en esos momentos, cuando actuás como padre, como madre frente a tus hijos o frente a otros, que tenés la bendición en tus manos. Y es precisamente en esos instantes, cuando cuidás, cuando enseñás, cuando te dispones a levantar del piso aquel que se cayó porque los vientos de la vida lo derribaron, es en esos instantes que estás más cerca que nunca antes de Dios. Y por eso es en esos instantes en los que gozás de una bendición sin igual y podés bendecir a otros. Y es ese quizás, y no otro, el secreto de la supervivencia del pueblo judío, que es poder reconocer las bendiciones, las bondades de la vida, a pesar de todo lo que nos sucede en la vida. Y si todavía no entendieron el secreto después de esta larga prédica, no se preocupen porque el libro, como les dije, lo tenemos en casa y el que quisiera se lo podemos prestar. Shabbat Shalom Umeboraj, nos vamos a poner de pie. Página 33, Aleinu Le Yaber.